Hola, bienvenidos a este segundo video explicativo de la asignatura de Lenguaje y Comunicación para cuarto básico correspondiente a la unidad 1, Textos literarios, leyenda, mito y cuento, a la guía 2 que hemos enviado al hogar en el contexto de la pandemia del COVID-19. Espero que tú y tu familia se encuentren muy bien y recuerda permanecer en casa. Te habla tu profesora Ruth Núñez. Antes de pasar a la guía, recordemos los conceptos claves de esta unidad. El propósito de la unidad era generar en ustedes habilidades comunicativas y esto lo haríamos a partir de la comprensión lectora, que es entender el texto, y el desarrollo de la competencia lectora, que es poder generar argumentos, debates y nuevas ideas a partir de lo que entendimos. Los contenidos a tratar, leyenda, mito y cuento, se parecen entre sí porque son textos ficticios, pero recuerda, tienen distinto propósito comunicativo. Ahora pasemos a la guía número 2, cuyo título es El cóndor solitario. En el análisis del objetivo encontramos que la habilidad es profundizar tu comprensión de las narraciones leídas. ¿Cuáles son las palabras claves? Extraer información explícita que está ahí mismo e implícita, que es pensar y buscar para luego sacar conclusiones. ¿Qué haremos concretamente? Determinar las consecuencias de hechos o acciones, describir y comparar personajes, describir los diferentes ambientes o lugares que aparecen en el texto y expresar tu opinión con fundamento. El texto que leeremos en esta guía lleva por título El cóndor solitario. En el monitoreo de la comprensión, luego de leer el texto, encontrarás 7 preguntas que debes responder. Recuerda, si no tienes cómo imprimir en casa, las puedes escribir en tu cuaderno. 1. ¿Qué trata de explicar el texto? Menciona un ejemplo textual que respalde tu respuesta. Recuerda usar respuesta completa. 2. ¿Dónde se desarrolla la historia? Describe cómo crees que es el lugar y luego dibújalo. Para esto debes ir al texto y buscar las pistas que hablen sobre el lugar donde están los personajes. Una vez que encuentres esas pistas, puedes usar este ejemplo para responder. Recuerda mencionar acá arriba todo lo que te imaginas de cómo es el lugar y abajo las marcas que encontraste en el texto. Finalmente puedes hacer tu dibujo. 3. Menciona cuál es el personaje principal y cuál es el personaje secundario de la narración. Para responder esta pregunta, vas nuevamente al texto y te preguntas, ¿cuál es el personaje del que más se habla en este texto? Ese sería el personaje principal. ¿Cuál es el otro personaje que interviene de manera importante en el texto? Ese sería el personaje secundario. Siguiente. Menciona un elemento de la realidad y un elemento fantástico presente en el relato. Argumenta por qué crees que tu respuesta es correcta. Para saber cómo responder, te daré el siguiente ejemplo. Es fantasía todo aquello que no es posible que pase en la vida real. En el texto, al igual que en esta imagen, hay cosas que son de la realidad y de la fantasía. Acá, lo que es de la realidad es que las escobas y las cubetas realmente existen, pero lo que es fantástico es que las escobas no se mueven por voluntad propia, no se comportan así. Por lo tanto, eso sería el elemento de la fantasía, la conducta o el comportamiento que están teniendo las escobas. Ahora, con estas pistas puedes analizar lo que dice el texto y responder la pregunta. 5. Argumenta qué tipo de texto es el cóndor solitario. Menciona si es literario o no literario. Luego menciona si es un cuento, fábula, mito o leyenda, etc., de acuerdo a lo que tú conoces. Finalmente escribe 2 argumentos que respalden tu respuesta. Puedes mencionar algo que tenga que ver con su estructura o su propósito comunicativo. 6. En el contexto del relato narrado, ¿qué opinas de la frase «Las personas se envenenan y destruyen los lugares donde vive el cóndor»? Para responder a esta pregunta, debes pensar ¿cuáles son las consecuencias de que las personas se envenenen y destruyen los lugares donde vive el cóndor según lo que cuenta el relato? Y a partir de esa reflexión, puedes mencionar 3 argumentos que justifiquen tu postura respecto de esta frase. 7. Explica y luego dibuja. ¿Cómo crees que el águila llegó a esa conclusión en su investigación? ¿Qué te imaginas que hizo? Menciona al menos 3 acciones que crees que hizo el águila para llegar al resultado. Luego dibújalas. Para responder a esta pregunta debes seguir los siguientes pasos. Primero, debes descubrir cuál es la conclusión a la que llegó el águila. Para eso vas al texto y buscas el proceso de qué fue lo que hizo el águila y a qué conclusión llegó. Cuando encuentres eso, puedes responder la pregunta de acuerdo a este modelo. Menciona primero lo que crees que empezó haciendo el águila en su investigación, después lo que crees que siguió
y finalmente lo último que hizo que le permitió llegar a esa conclusión. Después puedes hacer los 3 dibujos en tu cuaderno. Una vez respondidas las preguntas, puedes ayudarte con esta tabla para evaluar aquellas cosas que lograste y lo que te faltó. Recuerda, cada uno de estos números corresponde a las preguntas que tuviste que responder. Y ya estamos llegando al final de este video. Recuerda lavarte constantemente las manos por lo menos durante unos 20 segundos cada vez. Recuerda también que si tienes dudas, puedes acudir a tu profesora pidiéndole a tu apoderado que la contacte. Nosotros estamos aquí para ustedes y para resolver cualquier duda y apoyarlos en todo lo que necesiten. Muchos cariños y hasta la próxima.